Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta otra oportunidad de Entre Nos. Hoy nos desplazamos hasta acá, a Casa de Belén, donde la idea es poder compartir con ustedes un rato más y agradecer de verdad la compañía, no solamente de Casa de Belén, por estar siempre apoyando este tipo de espacios, sino que también agradecer profundamente a don Gerardo Villalobos Sánchez, que yo creo que ya lo conocemos, quienes andamos por acá, por las calles de Juan Viñas, lo hemos visto en algún momento, ¿verdad? Ha trabajado en el Liceo Hernán Vargas Ramírez durante ya más de 2 décadas, me decía ahora. Y bueno, hoy la idea es poder conversar con don Gerardo y con todos ustedes, eh, no solamente de la educación en el término inmediato, en lo que está pasando hoy, sino tal vez explorar un poco más otras áreas de qué ha sucedido, hacia dónde va la educación, un poco entender a sus clientes, a las necesidades de sus clientes, es decir, los estudiantes a los que él atiende día a día. Y pues bueno, la idea es poder compartir con ustedes este espacio. Compartan ustedes la, la- la- el podcast, la transmisión. Gracias, Steven. Y también comenten, si ustedes tienen alguna pregunta, la dejan por acá y Steven nos las va a estar trasladando a nosotros, que por cierto, Steven Álvarez, el productor y el director del medio de comunicaciones Jiménez, pues se está encargando de todo acá para que esta transmisión pueda llegar a ustedes. Don Gerardo, muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Dokirit. Sí, agradecerles a ustedes y a este espacio que se brinda en uno de los momentos muy importantes para la familia, para los jóvenes de acá, de Jiménez de Juan Viñas, y creo que esperamos llegar y hablar de este tema de la juventud, que es uno de los temas hoy por hoy para mí muy importantes frente a los retos que a ellos como jóvenes, no adultos del mañana, sino jóvenes de hoy, se les está presentando en la toma de decisiones de la vida. Por eso creo que el tema a mí en lo personal me gusta. ¿Qué tal, don Gerardo? De hecho, si empezamos por ahí. A ver. Empezamos hablando, ya usted puso sobre la mesa el tema de los jóvenes. Ellos son la población a la que usted atiende diariamente. Entonces, empecemos. A ver, normalmente yo creo que todos hemos hecho el chiste, por así decirlo, ¿verdad? De que es que ya están en la etapa de la adolescencia, de los niños, no es que no son niños, de los adultos del mañana, no es que no son adultos del mañana, es que son jóvenes hoy. ¿Qué tal si nos empieza un poco a centrarnos usted en cuál es la visión que usted tiene de esta etapa de la vida de la juventud? Ok, a ver, este tema es uno de los que a diario se vive en nuestras instituciones y creo que, don Kenneth, me gusta como lo hemos planteado porque esta semana que viene, del 11 al 19, a nivel de nosotros los profesionales en orientación, tenemos la oportunidad de celebrar la Semana de Orientación, que tiene un tema y un lema que dentro de un momento quizás lo podemos recalcar. Y desde eso es acompañar a estos chicos de séptimo a quinto, diferentes edades, diferentes situaciones familiares, pero que encierran todo un deseo de un triunfo en la vida. Usaste una palabra con la cual muchas veces nos encontramos, que la manejamos, como le dices, los adultos, que es la adolescencia, pero que a veces muy mal llamada aborrecencia. Y yo lo menciono y te lo digo, lo comparto con todos los oyentes en el día de hoy. La adolescencia es uno de los periodos más bonitos para trabajar, más especiales, más de escucha, más de cuidado, porque es un periodo donde el joven, la mujer, el varón, asume una toma posible de decisiones o entra en el engranaje de tomar decisiones. Y planteémoslo con otro término, ojalá sean las mejores decisiones para la vida. A la par de esto se une uno de los puntos muy grandes, que creo que
detrás de ese chico, de esa chica que llega a la institución, a las instituciones nuestras, que pertenecen a nuestras familias, lo que andan en búsqueda es de una familia que también les apoye. Un tema que quizás en algún momento se pueda trabajar. Y de hecho, ¿qué tal si empezamos por el tema de las decisiones? Porque se supone que uno, entre más experiencias va teniendo, va adquiriendo conocimientos, va adquiriendo habilidades y destrezas que le permiten tomar decisiones más racionales, por así decirlo. Ahora usted mencionaba el tema de que en la adolescencia es un momento para tomar decisiones, pero entonces, ¿qué tan complicado es desde el punto de vista de los muchachos y las muchachas poder tomar esas decisiones si hoy se ven al espejo y mañana se ven y ya se ven diferentes? Si los pensamientos cambiaron con respecto a lo que tenían ayer, si sus hormonas ya ahora son distintas a las que tenían la semana pasada y siguen siendo la misma persona, pero con todo ese montón de condiciones diferentes y sumado al hecho de que a veces los adultos esperamos que los muchachos tomen decisiones como si fueran adultos y no como si fueran jóvenes. ¿Cómo viven ellos esa toma de decisiones y cuál es el impacto que puede tener, don Gerardo? Sí, a ver, yo creo que lo que estás planteando, que es la, voy a ponerlo con esta palabra, es la guerra que el adolescente vive, y te lo puedo plantear en una institución desde que entra a séptimo, porque es el conocerse, el descubrirse, el quién soy, hacia dónde quiero plantear mi vida. Y en ese quién soy, qué quiero ser, entra el cambio constante en toda la totalidad de la persona, que hoy aparece como un deseo, mañana no. Es la toma de decisión, si me levanto, si no me levanto, si voy a la institución, si no voy. Hablemoslo del hogar, si tiendo a mi cama, si no la tiendo, si llego tarde, si no llego tarde. Por eso para mí es la formación de esa personita que cae en nuestras manos y que nos corresponde irle dando ese sentido de la vida. Quizás desde ahí entra uno de los temas muy delicados también, como es trabajar con ellos todo el engranaje que quizás usted, doctor, como profesional conoce, todo el engranaje del sentido de lo que es la autoestima en un joven, los pilares, la autorrealización, el autoconocimiento de ellos mismos, el conocerse, y desde ese punto, como nosotros orientadores, en este caso mi persona y muchos otros compañeros que lo hacen, tenemos que estar ahí a la par de ellos, apoyándoles, no sé si corrigiéndoles, pero apoyándoles, guiándoles, permitiéndoles reflexionar y aprender de ese desarrollo. ¿Cómo funciona desde el ámbito educativo, desde el ámbito administrativo, ese punto donde ya no puedo seguir más allá porque le corresponde a la familia o le corresponde a una red social de apoyo que a veces lastimosamente los muchachos no tienen? ¿Cómo se vive eso como profesional en orientación en una institución pública donde ya usted tiene que decir, sabe que ya aquí ya no puedo seguir y me duele mucho, pero ¿y entonces qué hago? ¿Cómo lo vive usted como profesional, don Gerardo? Como profesional tratamos de encerrar un punto muy importante, y es que el muchacho va planteando lo que él va eligiendo con su vida, esa toma de decisiones. Desde mi profesión acompañamos en un campo individual, una orientación individual, pero que pasa también a una orientación vocacional. Y en esa parte individual necesitamos el 100% de la compañía de padre y madre. Eso para mí es importante, y que en esa formulación, podamos meter la palabra ahorita, se une uno de los gestos más grandes, cómo con esos chicos empezar a reformular el sentido del proyecto de la vida. Un proyecto de la vida que no nos corresponde a los profesionales propiamente institucionales como hablarles de primero, sino que
para mí, un proyecto de vida se empieza a gestar desde un acompañamiento de padre y madre desde muy chiquitito aquel estudiante. Entonces yo creo que ese es uno de los gestos que se encierran en nuestras instituciones y que nos acompañamos los docentes, la parte de nosotros como orientadores sí, se acompaña de los profesores de materia cuando ellos desde su parte de conocimientos en cada materia transmiten a los muchachos, pero a eso sí ocupamos esa red de apoyo de la cual tú hablas. Hace muchos años, don Gerardo, yo tuve la oportunidad de dar clases y una de las cosas que yo siempre repetí incesantemente era que a la escuela yo veía como los papás y las mamás llegaban y dejaban a los niños, de pronto salían de sexto y en séptimo costaba más ver a los papás, en octavo un poco más, en noveno un poco más. Claro, eso fue hace mucho tiempo atrás. Yo no sé si todavía sucede de esa misma forma, pero a veces tendemos como sociedad a creer que ya ese es un momento de desligarnos de ellos, y percibo por la posición de lo que usted está diciendo que el mensaje es totalmente contrario a ese. Interesante. Hiciste un recuerdo de tu vida, de ese momento, pero me trajiste al momento actual. Creo que seguimos en parte por ahí. Muchos padres todavía cumplen con esa misión de llevar su niño, voy a plantearlo, al sexto de la escuela acompañándolo. Pero ahí, en ese camino de la adolescencia, hay un momento en donde ya no ocupo a mi mamá, ya no ocupo a mi papá. Si me bajara al colegio, oye, qué vergüenza, me va a hacer pasar el color. Entonces, papá y mamá empiezan a soltar a aquellos chicos que sí es importante empezar a soltarles, pero que sí se puede decir de esta forma, soltarlo, pero con los ojos abiertos. Hoy más que nunca, creo yo, y te lo digo, nuestras instituciones necesitamos, yo lo manejo con esta palabra, que los papás no matriculen a los hijos solos, sino que muchas veces el papá se matricule con su hijo en el colegio para acompañarnos y hacer ese triángulo, familia, profesores y administración, que podamos sacar adelante a los muchachos. Más bien, en algún momento los sueltan tanto, que vemos resultados que no están de acuerdo a la capacidad que un muchacho puede dar. Por ejemplo, justifican todo, una palabra muy nuestra, son permisivos en muchas acciones que no les van a ayudar en una verdadera adolescencia o una verdadera toma de decisión. Vean, si ustedes conocen a don Gerardo y le quieren enviar sus saludos, déjenlo por aquí escrito también en algún mensaje, y Steven ahí nos va a estar haciendo saber. Y también compartan la transmisión para que más gente se entere de estas cosas que nos está contando hoy don Gerardo. Don Gerardo, vea, un tema también, a ver, una de las personas que yo más quiero en la vida me dio una de mis mayores enseñanzas de cómo ella percibe cómo la sociedad los ve a ellos, a los jóvenes. El otro día se estaba integrando a un grupo y una persona hizo un comentario, yo creo que Steven se acordará porque Steven estuvo en esa reunión, y alguien dijo, no, es que de todos modos los muchachos son un montón de vagabundos y un montón de, voy a decirlo tal como le dijeron, son un montón de marihuanos. Esta persona llegó a la casa de verdad sintiéndose ofendida y molesta, y me dice, papá, es que yo no soy así. Y de verdad iba molesta ese día por un concepto generalizado, ¿verdad? Donde trataron de meter a todos en un solo canasto, y donde de hecho era un grupo que claramente estaba tratando de salirse de eso. Pero entonces la pregunta acá es, don Gerardo, ¿cómo hacer para que se vaya transformando poco a poco esa mentalidad que algunas personas siguen teniendo, y que también nosotros los adultos volvamos a escuchar ese tipo de preocupaciones y evitemos hacer esas generalizaciones tan irresponsables y mucho menos, ¿verdad?, hacérselas saber de esa forma cuando ni siquiera era la realidad de los que estaban ahí?
Tu comentario es muy amplio, Kenneth. Quizás Steven, que también hace un ratillo estuvo por nuestro colegio, ¿verdad? Poquito, unos días. Comparte mucho lo que estás hablando y quizás escuchó mucho de lo que estamos hablando, pero creo que ahí es donde el padre y la madre deben estar atentos a la vida de los muchachos, ¿verdad? Comentarios generalizados siempre se han realizado, creo, y ojalá, espero equivocarme, siempre se van a realizar, porque lo negativo siempre se va a ver. Muy pocas veces se analiza el campo positivo. Ahora, desde lo que estás planteando, yo creo que ahí es donde entra un trabajo institucional, al menos desde el campo de orientación, porque se trata de trabajar en los muchachos desde séptimo lo que es el alcance de entrar en el significado de un proyecto de la vida. ¿Qué quiero para mí? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pretendo? Son las pautas que uno empieza a trabajar desde séptimo, con un quizás momento difícil que te lo puedo plantear. Al ser un conversatorio muchas veces con los muchachos, al no tener quizás un número calificativo, no se presta un interés, tanto del muchacho como muchas veces, y quizás puedo plantearlo así, de algún padre de familia, alguna madre que no lo asume como eso. Yo creo que hoy por hoy los conversatorios que se hacen en un sentido de proyecto de vida, de quién soy, hacia dónde voy, cuáles son mis metas, cuáles son mis deseos, qué quiero, se debe profundizar, y cuando se logra es muy sabroso cuando ellos expresan, aún sabiendo que en un año o en una semana lo piensan de una forma, a los 15 días ya aquella decisión que iban queriendo tomar la plantean porque un acontecimiento de la vida les da otra lección. Entonces yo creo que vale mucho lo que estás hablando, pero sí lo que tenemos que hacer es cómo unirnos, institución, familia, profesorado, para recalcar las virtudes, la parte del muchacho, sus habilidades, sus cualidades, y hacerlo crecer, voy a decirlo de esta forma, de manera individual, en una pluralidad. A ver, estoy tratando de recordar si era el barco de Efeso, aquella historia griega de que decía que había un barco que le fueron cambiando, que si yo le cambio hoy una tabla, mañana otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, ¿cuántas tablas le tengo que cambiar para que ya sea otro barco y que no siga siendo el mismo? Y de una u otra forma, algo así pasa también con los jóvenes. Ellos tienen que cambiar muchas cosas, hay muchos elementos que ellos van integrando y que la sociedad también los va permeando, para bien o para mal, porque también tenemos, hay riesgos que ellos enfrentan con condiciones de historia, de riesgos sociales, de aprendizaje cognitivo, aprendizaje emocional, otro montón de cosas. Vivencias familiares. También, exacto. Y sin embargo ellos tienen que enfrentarse a todas esas cosas. ¿Cuáles son de esas problemáticas sociales que ustedes ven en la institución que son como las más frecuentes? Nosotros hablamos normalmente de drogas, de bullying, pero ¿qué más hay alrededor de todo esto que tal vez no están dentro de esas dos que le mencioné, don Gerardo? En esa formación de la persona, y como lo vas planteando, en esa problemática que estos chicos encarnan día a día, en una realidad social, quizás económica, también golpeada bastante, entra toda esa parte de una formación de la persona donde vivimos un poco a la libre, el estado de droga, el estado de poquito de la no ocupación, como lo planteabas con el ejemplo de las tablitas, todos los días a los chicos y a las chicas hay que ayudarles a mejorar esa tabla de su vida, esa decisión, esa convicción, esta realización. No siempre llegan con la perspectiva de una vida, sino que hay algo que un momento de la semana, del día, de la noche, tuvieron un percance y ya llegan con ganas de dejar que el barco se hunda. La tablita se le mete el agua, no pegó, y entonces, ¿cómo levantar? ¿Cómo formular
Lo planteaba si yo ahorita me hace recuento del lema de la semana de orientación y va por donde quizás lo estás planteando. El lema dice: cuido mi mente, construyo mi presente y mi futuro. Ya qué pesado que es, porque ¿quién debe cuidar esa mente? ¿Quién le va a ayudar a esa mente frente a una sociedad que hoy por hoy sabemos que no está del todo caminando hacia donde debe ir? Y donde el parámetro más grande son nuestros jóvenes, que van perdiendo su vida, van perdiendo su sentido, porque hay otras fuerzas que los atrapan con mayor facilidad, con un poquito más de ganancia en ese momento, pero que van destruyendo esa autorrealización de su vida, de un verdadero ciudadano. Y ahí es un punto muy lindo, donde yo te lo puedo decir de esta forma: la lucha nuestra es que sean cada vez mejores personas para que tengan un buen proyecto de vida. No lo profesional primero, sino persona para que llegue a realizarse en su campo profesional. Don Gerardo, quería recordarles a quienes están viendo la transmisión que les invitamos de verdad a que participen, a que hagan sus preguntas, sus comentarios, a que pongan temas que si quieren que abarquemos acá. Y también quería recordarles que bueno, hoy nos vinimos hasta Casa de Belén, acá en Naranjo de Juan Viñas. Vean, si ustedes tienen eventos, si ustedes necesitan reposterías, productos de acá, ellos incluso también tienen rutas que hacen todos los días. Entonces ya ni siquiera se tienen que levantar temprano o ya no tienen que salir a encalorizarse tampoco para ir por el pan, ellos se lo llevan. Entonces, de verdad, por un lado, agradecerles a Casa de Belén. El número de teléfono, Steven, no sé si lo tienes por ahí para que lo anotemos, es 8980-0650. Recuerden, en Casa de Belén, acá en Naranjo de Juan Viñas, les llevan las cosas incluso para sus eventos, se las preparan y les llevan el pan hasta su casa. Y nuevamente agradecerles a ellos por atendernos y por recibirnos hoy acá. Don Gerardo, ¿qué tal si pasamos un poco a hablar de los cambios que ha habido en el reglamento del Ministerio de Educación este año? Creo que ese ha sido un tema que ha causado cierto ruido, ¿verdad? Aplaudido por unos en algunos temas, vilipendiado por otros, en otros en específico. ¿Qué tal si usted nos cuenta un poco, a grandes rasgos, en qué se enfocan esos cambios que se están promoviendo este año? En el transcurso del año pasado, creo que fue que empezó a gestarse a nivel gobierno, ¿verdad?, toda esta conversación de los cambios, como un apoyo del señor ministro a los docentes, al sistema educativo, con la intención, voy a manifestarlo desde lo que creo, de impulsar, apoyar al docente, a devolverle un poco la autoridad que él debe tener dentro de aula, no buscar un autoritarismo, sino el papel propio como docente que puede trabajar en aula, donde el chico, la chica debe cumplir con algunas normas. Desde ahí es donde el reglamento creció y está fuerte, está más, yo le llamo pesado, con lo que es la caracterización de las faltas en conducta y en las medidas propiamente formativas que al chico se le dan. Se llega ahí, y como él lo decía, queriendo devolver al docente la autoridad del aula, con miras a rescatar la parte del conocimiento, la parte de la disciplina y la responsabilidad. Y ahí es donde esperamos que también, como el reglamento está de esa forma un poco más fuerte, que se encuentre el apoyo de los padres de familia. Un poco así. Ahora, antes de seguir, Steven, me estabas mencionando que había unos comentarios, entonces si los puedes compartir, por favor. Sí, así es. Muy buenas tardes, ¿verdad? Para ustedes dos, para don Gerardo, para Kenneth y para toda la gente que está con nosotros por ahí conectada. Hay unos comentarios, por ahí tenemos a doña Cinia Bravo Gómez,
que pone: hola, buenas tardes, saludos, excelente persona, don Gerardo. Y tenemos también a Carlos Calderón Morales, que nos pone: saludos, un acercamiento, acompañamiento del adulto, sin transformación de identidad misma del joven, visualizado, el reto espera. Es parte de los comentarios, ¿verdad?, que de momento nos ponen ahí por redes, e igualmente a la gente a que comenten, ¿verdad?, que nos hagan todo ese tipo de comentarios, y acá vamos a estarlos leyendo también. Steven, y pasémosle el santo de una vez a la gente, que si en nuestro canal en YouTube, ahí de hecho consiguen todas las transmisiones de Comunicaciones Jiménez para los distintos programas. Entonces, y claro, este podcast también, pero de verdad les invitamos a que busquen el canal en YouTube, y nuevamente a que le envíen sus comentarios y sus temas también. Pongan los temas acá y nosotros con mucho gusto los vamos a ir revisando. Don Gerardo, este tema, le voy a decir un comentario que Steven también va probablemente a recordar cuando a mí me hicieron ese comentario, porque a mí casi caigo en cruz. Yo le decía a una persona que desde mi punto de vista, nosotros vivimos en una constante competencia. El mercado laboral es una competencia. Esta persona insistía en decirme que era un tema de colaboración. Y yo, no, vamos a ver. Y ya ahí fue como que me picaron un poco la cresta, ¿verdad? Y yo le decía, es que si yo veo una oferta de empleo en cualquier lugar, abren la oferta y le aseguro que por un solo puesto llegan 100, 200 y dependiendo la capacidad de comunicación de esa empresa, probablemente hasta miles. Entonces yo le decía, para mí eso es competencia. Para mí el estudiante tiene que tener ciertas habilidades que le permitan enfrentarse a un mundo donde se compite por servicio, se compite por calidad, se compite por precio, se compite por inmediatez, se compite por todo, pero en el fondo es una competencia. Entonces, para empezar, ¿está de acuerdo usted con esa idea, o digamos discrepa un poco usted de esa manera de pensar que tengo yo en particular? Y no porque tenga que estar de acuerdo, o sea, nada más como para saber a dónde estamos. Les puedo decir que hoy por hoy lo que yo diría es que lo que está planteando es cierto, a mi manera de verlo, porque las realidades, tengo que ser muy claro, los muchachos hoy tienen que afrontar muchas realidades. Te puedo citar en algún momento una. En algún momento nosotros estudiamos para una profesión y logramos, y suena muy feo, quizás nos quedamos ahí. Hoy los chicos tienen que estudiar para alcanzar el sentido más amplio de la vida. Es decir, no pueden quedarse estancados. Todos los días el profesional ahorita tiene que actualizarse constantemente. Hoy por hoy son certificaciones, hoy son credenciales. Además, yo creo que hay una lucha en la cual tenemos que ayudar mucho a los muchachos, y esa ayuda viene de la casa, y lo que estás planteando es muy importante, porque tenemos que ayudarle mucho en la salud mental y en la parte de ansiedad. ¿Por qué lo digo quizás con esos términos? Porque hay una presión donde hoy tengo que rendir, tengo que luchar, tengo que esforzarme por alcanzar, porque si no detrás viene el otro y le quito el campo. Exacto. Entonces yo creo que eso también marca muchos profesionales jóvenes, quizás, lo que es el estrés, la ansiedad, y donde hoy por hoy tenemos que ayudar mucho en las instituciones al trabajo de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque una empresa te forma en una técnica, pero no te da una resiliencia, no te da un trabajo de equipo fuerte, sino que te lo piden. De hecho, ¿qué tal si nos enfocamos un momento, porque ahí quería llegar, al tema de las habilidades blandas? ¿Qué son las habilidades blandas y en contraposición a qué se refiere el mercado cuando habla de las habilidades duras? Este es un tema profundo, ¿verdad? Y quizás podemos intentar entrarle un poquito. Yo lo enfoco desde acá. Cada persona, cada estudiante tiene al llegar a conocer, tiene que implicar un conocimiento de sí mismo, y tiene que darse cuenta que debe tener la oportunidad de aprender a ser resiliente, a trabajar en equipo, a escuchar, a saber que está en movimiento su vida para poder tomar las mejores decisiones.
quizás un poquito nada más por ahí, pero una de las que siempre me ha llamado la atención es ese trabajo de equipo que toda empresa pide, cómo solventar las necesidades. Quizás en un momento determinado no es qué dice tu título dice tal cosa, es qué sabes hacer. Y en ese qué sabe hacer viene toda una respuesta. Cogí el aparatito como queriendo ver qué es un título. No, el título te dice, estás graduado en, ok, lo pasamos el título, pero ¿y qué sabes hacer? ¿Cómo solucionarías una situación? ¿Cómo enfrentas un trabajo de equipo? ¿Qué aportas? ¿Qué tiempo vas a dar? ¿En qué otra área sos creativo? Entonces yo creo que ahí es donde entra un montón, yo le voy a poner así, de pluses que están forrando una posible profesión, que debe marcarse desde un fortalecimiento del chico, que en el caso nuestro de secundaria, debe fortalecerse en séptimo y en octavo, para darle un enfoque muy bonito a noveno, décimo, en reafirmar una posible o 3 posibles opciones de carrera para que en quinto logren dar. Quizás esta conversación es muy rápida como la estoy planteando y se puede retomar muy a fondo, ¿verdad? Pero por ahí es donde yo miro este punto, ¿verdad? Las habilidades blandas es un trabajo muy bonito a desarrollar. Ok, entonces nada más como para saber que estamos poniendo las cosas sobre la mesa y que nos estamos entendiendo bien. Cuando hablamos de habilidades blandas, nos referimos a aquello que no es necesariamente técnico, aquello que es a esas habilidades de comunicación, esas habilidades de liderazgo, esa palabra que mencionó 2 veces, la resiliencia, esa capacidad de, básicamente, si me caigo, lo importante no es que me caiga, sino que tan rápido me levanto y me quito el polvo y sigo. Esas habilidades que me enfrentan a mí trabajar en equipo, que me permiten trabajar con otros. Es difícil a veces cuando, me imagino para ustedes, tratar de poner a veces a algunos estudiantes a trabajar en grupo con otros. Montones. Y lo difícil es que no necesariamente ellos están viendo cuál es el objetivo que usted tiene detrás de eso. ¿Qué hay detrás de un trabajo, por ejemplo, en grupo, normalmente en una institución educativa, don Gerardo? Te lo planteo por 2 lados. Un trabajo muchas veces de ahí es, ¿qué hay? Hay la producción de un problema, hay la producción de una discordia, hay la producción de un enojo, no solamente institucional, y a veces se sale. Eso si lo vemos por ahí, pero lo más lindo es que detrás de eso hay una formación de la persona para trabajar en equipo, para saber escuchar, para saber callar, para saber aportar, para darme cuenta que el otro también puede dar donde solo yo no puedo estar, y donde el otro tiene una capacidad, una cualidad o una aptitud que de la cual yo también puedo aprender. Para mí en un trabajo de equipo lo más grande que se da es ese engranaje de 2, 3 estudiantes para poner en práctica aquel quehacer, pero crea un elemento también de mucha confianza. Si somos nosotros 3, confiamos en nosotros 3, nos vamos a recostar 2 y dejamos a uno solo, ¿qué vamos a producir? Entonces empieza toda esa formación de esa persona para liderar en la vida un equipo de trabajo o en una empresa o en una carrera. Es importante el tema ese, y como institución a veces hay materias que trabajan los proyectos, y los proyectos vemos el resultado y X fecha, pero antes vemos cómo el engranaje se fue dando, y en algún momento la escalera en esos peldaños se derribaba. Antes de entrar al tema de las carreras, Okay. Quería recordarles que, bueno, hoy nos vinimos entonces a Casa de Belén, acá en Naranjo de Buen Viñas, y queríamos recordarles que si ustedes tienen eventos y quieren, necesitan repostería o necesitan pan para sus eventos o las cosas, comuníquese con ellos al 8980-0650. Aparte de eso, ellos tienen rutas diarias que les permiten a ustedes recibir el pan en su casa, así o más chiñados. Entonces, de verdad, agradecerles acá en Casa de Belén por habernos recibido hoy, e invitarles también a ustedes, ¿verdad? Quería invitarles a que revisen en el canal de YouTube de Comunicaciones Jiménez para que vean las transmisiones pasadas, inclusive esta también,
y que participen durante la transmisión si tienen temas ahí para don Gerardo. Vea, don Gerardo, un tema que a mí me llama mucho la atención es la orientación vocacional. Sí. Porque, a ver, yo estudié ciencias sociales. Sin embargo, yo trabajo en otras cosas desde hace montones de años. Y por un lado me di cuenta que la carrera me encanta, la carrera que yo escogí me encanta, pero también me di cuenta que me permitía a mí desarrollar habilidades y tener destrezas o condiciones que me facilitaban, digamos, enfrentarme a otras cosas en ámbitos laborales, y de ahí que decidí explorar otros ámbitos. Y terminé metido en un mundo que yo no me imaginaba hace unos años atrás. Pero esa es mi historia. Sí. Y al final cada uno va a construir la suya. Lo cierto es que hay carreras que tienen muy poca o muy baja empleabilidad. Y eso es una realidad. Y, Carlos, muchísimas gracias. Ve lo que les estaba diciendo hace un rato. Ve lo que les dije. De verdad, muchísimas gracias. Entonces, don Gerardo, yo no tengo ningún inconveniente con que una persona quiera estudiar una carrera donde no hay trabajo, pero que sepa que ahí le va a costar conseguir trabajo. Y que luego no pretenda que el Estado lo tenga que mantener porque escogió eso. O sea, y esa es la verdad. Es muy feo cuando se le vende una falsa idea a los estudiantes de que estudien cualquier cosa. Y yo le voy a decir, francamente, yo a mis hijas le digo, estudien cualquier cosa que tenga trabajo. O sea, ¿a mí de qué me sirve, o a ella de qué le sirve, que quiera estudiar hoy, por ejemplo? Le voy a poner, no sé, adelante, Carolina, adelante. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias. Gracias, de verdad. ¿Qué tal que me dijera, yo quiero estudiar la historia de los indígenas incas en el siglo tal, en tal y tal, y quiero vivir en Juan Viñas? No se puede. O sea, eso no va a pasar. O sea, también hay principios de la realidad que son muy feos. Y estoy diciendo algo que probablemente será hasta absurdamente chistoso, y eso lo hago a propósito. O sea, de pronto alguien que quiera una carrera donde aquí no hay mercado. Yo quiero estudiar cómo se obtiene agua en el desierto, aquí en Juan Viñas. ¿Y usted quiere trabajar aquí en Juan Viñas? Entonces, o usted quiere trabajar en este país, va a tener un espacio muy reducido. Eso es parte de la conversación también. O de pronto yo conocí una persona que tenía discalculia. Esa es como la dislexia, pero en números. La persona no podía poner los números en orden, y resulta que quería estudiar contabilidad. Y yo, o sea, también existen condiciones que a uno le pueden hacer más difícil algo, no porque uno sea incapaz, sino porque a veces esa es la realidad también. Entonces, don Gerardo, ¿cómo tener estas conversaciones de manera tal que no se esté poniéndole el zapato encima, que los muchachos sientan que se les está dando la oportunidad de escoger, pero que también se le ponen elementos que ellos es importante que consideren en su decisión de escoger carrera? Un tema muy importante, Kenneth, Steven, ¿verdad? Porque creo que desde ahí hay un elemento grande. El proceso de orientación nosotros tratamos de llevar a los chicos en que vayan logrando una autorrealización y un bienestar común, que es el tema también que la orientación para este año tiene en mente, que estamos desarrollando. Cómo llevar al muchacho para que se realice, se sienta feliz, se sienta contento, donde, como en el proceso de orientación, debemos los orientadores dar las herramientas para que ellos enfrenten, analicen, entren a descubrir lo que es el mercado laboral de una forma responsable. Cuando hablamos de una forma responsable, es una forma de realización. Hay que ver dos cosas. Yo creo que uno de los puntos muy lindos hoy es llevarlos
a que aquella posible carrera por la cual optan les lleve a hacer sentir felices. Pero también hay que darle la otra mano. Esa felicidad también tiene que verse en algún momento sopesada con una gratitud de su carrera económica, llamémoslo de esa forma. Claro. Entonces entra todo ese comportamiento, entra todo un comportamiento muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Brindar herramientas, dar soportes a los chicos para que vayan realizando ese proyecto. Y cómo invitarlos para que ellos tengan o se mantengan en la cima de su profesión, desarrollando las habilidades y las competencias. Y ahí viene otro gran problema, cómo esa competencia transversal de los chicos tiene que, yo lo llamo de esta forma, apoyarse en otros pilares que serían los pluses de un idioma, 2 idiomas, voy a ponerlo más sencillo, de un pasaporte, de algo más, de una visa, con la cual desde ahí puedan crecer. Estoy hablando en el campo personalmente de una orientación vocacional, pero desde ahí también como persona debemos impulsarla para que sea feliz en la opción que va a tomar. Y qué difícil, don Gerardo, también para las familias, para uno como papá o como primo, como tío, como amigo, de un muchacho de estos que de pronto le dice, vea, es que, ¿qué es eso de ciencias actuariales? Es que, ¿qué es eso de codificación Python? ¿Qué es eso de diseño de web? Hay un montón de carreras ahora. ¿Qué es eso de finance and accounting? Y de pronto le empiezan ahora hasta con carreras que ya no vienen ni siquiera en español. Y entonces, qué difícil para la familia enfrentarse a eso, don Gerardo. Perdón, sí. Steven, ¿algo íbamos a mencionar? No, lo que les iba a decir ahorita escuchando a don Gerardo y a Ken conversar es de que también es un tema que tal vez lo podemos abordar ahorita, no sé, por cuestión de tiempo o más adelante, pero lo que siento es que la juventud se bombardea mucho por todo lado, ¿verdad? Lo que me dicen en el cole, lo que me dicen en la casa, lo que veo en redes, lo que consumo, ¿verdad? En el teléfono como tal, a veces me dice otra cosa, ¿verdad? Y ahorita escuchándolos a ustedes conversar, uno se pone a analizar, una vez yo recuerdo a un profe de francés, no sé si don Gerardo lo recuerda, Esteban Monestel, se llamaba Esteban Monestel. Y una vez él nos llevó al frente del cole y ahí nos paró ahí en la parte del parqueo y nos puso ahí y nos comentó, él nos dijo así: detrás de estas montañas que ustedes ven acá hay un mundo que es San José, Alajuela, ¿verdad? Etcétera. Dice, y ahí es donde en algún momento ustedes van a tener que salir, ¿verdad? A trabajar. Tal vez en ese momento en el cole uno no dimensionaba, ¿verdad? Esto, pero ahora ya uno, ¿verdad? Ya con el tiempo uno dice, sí, tiene razón el profe, ¿verdad? Hay que salir, no solamente el punto era Juan Viñas, ¿verdad? Sino que después de Juan Viñas hay un mundo en el cual lastimosamente es donde hay mayor demanda laboral. Muchas familias, muchos jóvenes les toca salir a estudiar y a laborar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería comentarles. Y de paso comentarles que tenemos aquí también a Carlitos, que nos pone cómo construir actitudes de renovación en la juventud, en la sociedad. Es cambiante la oferta, demanda y oportunidad. Sí, ese justamente es el tema. Yo creo que Carlos acaba de tocar, justamente le dio al clavo. Entonces, don Gerardo, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer y cómo permitirle al joven y a su familia poder tener información de este tipo de cosas, ¿verdad? Y no dispersarse, como decía Steven. El tema por sí solo se las tiene, ¿verdad? La realidad de nuestros jóvenes es una realidad que es como un mosaico. Yo puedo decirte que hoy los jóvenes tienen un abanico de elementos tremendo. Parece lo digital, no es un poquito, es un montón. Tenemos una vulnerabilidad emocional en ellos
tremenda, pesada, en esa búsqueda de su vida. Y hay un mundo donde está marcado quizás por lo que están planteando ustedes y la opinión que acabamos de escuchar, por un entorno socioeconómico marcado por una incertidumbre laboral. ¿Qué necesito? ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Y hablar de un proceso, desde ahí mantenerlo en un bullicio de tanta situación, es despacio. Por eso yo creo que el sistema propiamente educativo debe retomarse, repensarse, ver que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es tremendamente grande, pero que a fin de cuentas el que estamos formando es la persona a la cual debemos ayudarle a que enfrente esa misma realidad de él. Don Gerardo, hay datos que hablan ya de esas carreras donde cuesta mucho conseguir trabajo y hay otras donde estadísticamente en el mercado nacional ya hay estudios que nos hablan de cuáles son esas carreras donde es más posible al día de hoy poder conseguir empleo si estudio tal cosa. Sí. ¿Sabe usted, tiene a mano algunas de esas carreras, por ejemplo, que nos pueda mencionar? En días pasados, en estos días, bueno, los muchachos de quinto los tiene mi otro compañero, Daniel, pero muchos se acercan también frente a esa toma de decisión de que ya tengo que salir, de que ya veo para atrás y mis 4 años y medio ya se me van, que me quedan, veo para adelante y mi quinto me quedan unos cuantos meses, poquitos, y ahora sí me toca empezar un proceso de decisión y es donde nosotros nos apoyamos en 2 cosas muy importantes, que te lo cito ahorita, lo que es el OLAP, que es una radiografía laboral, termómetro ocupacional, que nos da perfiles de carrera a nosotros desde el Colegio de Orientadores, y también CONARE. Hay una página ahí que también nos ofrece las profesiones y dentro de ellas trabajaba yo con ellos. Y qué interesante tu pregunta porque mandaban las hojas por acá donde atendía a 3 chicos y dice las carreras de mayor empleabilidad y también donde las carreras óptimas según CONARE están para el 2026. Cita unas cuantas, te las comparto y quizás pueda llegar a oídos de los chicos también y de familias para que empecemos a profundizar esa perspectiva de la vida que se abre. Y una de ellas, así leída, es las ciencias actuariales y estadísticas, que trata de los famosos enfoques matemáticos financieros para la evaluación de riesgos. Palabras rudas, ¿cierto? Palabras que causan un signo de pregunta matemático. Otra como es la estadística, hoy se trabaja mucho en corporaciones, en sectores públicos, para análisis masivo de datos. Ha tomado y en nuestro mundo hoy surge y se mueve en la tecnología de información, ciencias de la computación, en la parte digital empresarial y mucho más todavía porque va creciendo de manera grandísima. Un poco la optometría, ¿verdad? Las ciencias de la salud que ahí está y se las trae porque siempre de tanta tecnología nos hace falta lo otro, ¿cierto? Daña algo, pero produce por otro lado. Y dentro de estas carreras, como mencionaba hace un ratito, que crea un estrés, que crea quizás hasta un temor a seguir adelante y hay que trabajar en la resiliencia, entran mucho las famosas terapias ocupacionales, ¿ya? Amparados a ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, más o menos un poco por ahí, las ingenierías, el boom de ahorita, ¿cuál es? La inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, eso ha crecido de una manera muy grande, así lo menciona la OLAP, la ciberseguridad, de la cual yo creo que tú tienes un conocimiento bastante grande, la arquitectura en la nube, desarrollo del software, negocios digitales. Ese es el mundo que está. Es el mundo que lo decías muy bien. Uno se lo decía, y los papás, y los padres, y la situación económica, y los chicos. Entonces ahí tenemos a veces un desfase al cual, pues él decía al inicio, este camino debe ser con los papás también. Y yo creo que ahí quizás el trabajo es grande, no logramos llegar a todo ese caminar. Es así, resumido, don Kenneth, porque es grande. ¿Sabe, don Gerardo, que me acaba de prender usted un chispazo? Hemos venido hablando del tema de los jóvenes y de la necesidad del involucramiento de los adultos, pero también hemos dicho que a veces los adultos no sabemos.
Y eso no es malo. El asunto es que tal vez podríamos, Steven, y quizás este no es el momento, pero igual lo voy a decir, valoremos para ver si podríamos utilizar también este espacio para poderle brindar apoyo a los papás trayendo información de esos otros temas. Vea, anoche casualmente hablaba yo con mi hija y le decía, ¿usted sabe por qué ChatGPT se llama GPT? ¿Por qué no se llama KZR, como mis iniciales? ¿Por qué no se llama, no sé, cualquier otra cosa? Y la gente no se hace las preguntas fundamentales. Y ChatGPT, de hecho, lo que esas siglas es de cuál es el motor que hay detrás de esa tecnología. El chat es generativo, la T viene de trained, que es entrenado, y la T es de transformador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para crear ChatGPT, entrenaron a la herramienta, es decir, le dieron un montón de información, y la información la herramienta transforma esa información y genera una salida distinta a la que tenía. ¿Cuál es el problema? En inglés hay una expresión que dice garbage in, garbage out. Si basura entra, basura sale. Entonces, el asunto es qué información yo le doy, no solo al chat, lo estoy hablando en general. Entonces, de verdad que yo en este momento, don Gerardo, lo que quería es, para ir cerrando la conversación, quiero plantear esto acá. Si a ustedes les interesa, podemos tratar de ir explorando de esos temas de carreras, traerles más información, hacerles cortos que tal vez podamos transmitir acá, no sé. Estoy hablándolo abiertamente porque la idea es que esta sea una conversación abierta entre todos. Pero de verdad, don Gerardo, yo me siento muy contento de este rato que compartimos con usted. Quería también abrirle el espacio por si usted tiene otro tema que usted quiere que cerremos hoy en la conversación, y si no, para ir haciendo un cierre. De verdad que yo me siento súper contento, pero antes de terminar quería cederle este espacio por si hay otro tema que a usted le gustaría que viéramos, don Gerardo, hoy. Desde mi punto de vista, yo quisiera en algún momento, o invitaría desde ya, que los padres de familia, también madres, padres encargados de los jóvenes, entren a profundizar estos temas, o tan siquiera buscar una información, porque el apoyo más grande somos los padres de familia. Somos los que vamos reformulando ese proyecto de la vida. No lo digo formando, sino reformulando con ellos, con los estudiantes, con los jóvenes, para que ellos vayan caminando de manera muy especial. Y decirles a ustedes que ocupamos a padres comprometidos, ocupamos a padres que den responsabilidades y que hagan que los chicos sean responsables de sus propias acciones, de decisiones y de consecuencias, ¿verdad? De consecuencias positivas y consecuencias negativas de acuerdo a aquello que hacen. En algún momento se tapa mucho las cosas que el joven hace, y por eso voy a decirlo así, lo dejo abierto. En muchos momentos estamos como estamos, y juntos debemos unirnos para llevar a feliz puerto la vida de un muchacho. Si yo lo veo como un cierre mío desde orientación, que te podría decir algo muy importante. El propósito de nosotros es llenar de herramientas a los muchachos para analizar el mercado de la vida. Pero además de eso es un proceso, el proceso de orientación vocacional lo es exitoso y nos ayuda a equilibrar la parte laboral, con términos muy importantes: el autoconocimiento del muchacho, la parte propia de las habilidades personales y los intereses que cada uno debe tener. Estamos hablando de una persona que, si lo vemos ahí, logramos mucho. Entonces, mi cierre sería trabajar con el autoconocimiento de ellos: quién soy, hacia dónde voy, qué cualidades tengo, qué habilidades necesito formular, con cuáles he crecido, unas las tengo y tengo que desarrollarlas, lo personal, y cuál es mi interés para el mañana, ante todo como persona, un poquito. Por eso creo que quedarán muchos temas, Steven, quedarán muchos temas, Kenneth, abiertos,
cuestionantes, ojalá que queden en muchos de las personas que nos han escuchado hoy y que a ustedes les puedan hacer llegar sugerencias de encuentros, de trabajos, de reuniones, de formaciones, porque si no nos unimos se pone gris el asunto. Sí, Es lo que pienso, sí. no sé. Tenemos por ahí algún comentario adicional, ¿verdad? Sí, por ahí nos pone Carlos Calderón Morales, ¿cómo atender la vulnerabilidad de pasar de niño, adolescente y adulto joven? Un tema único. Sí. Qué interesante, nada más hago un panorama. No lo veamos como un problema. Estamos teniendo una realidad. La pandemia nos ofreció y nos está dando un estilo de joven diferente. Todavía anda, voy a decirlo así con la palabra de ese tiempo, un virus al cual tenemos que pasar de ese niño al adolescente. ¿Cómo es que lo dice, Steven? Perdón, ¿me repites? Sí, señor. Él nos pone por acá cómo atender la vulnerabilidad de pasar de niño, adolescente y adulto joven. Ahí es donde entra, a grandes rasgos, es la escucha de ese chico. Voy a devolverme un poquito al sexto de la escuela, conocerle sus características, su situación personal, el apoyo familiar, tomarlo con sus intereses que va trayendo desde ahí, valorarlo en esa perspectiva de la vida, con un respeto también que si él en algún momento va eligiendo una carrera o, ¿por qué no pensarlo? Si él también para un estudio que no va a aportar, porque no solamente necesitamos gente, voy a decirlo así, en una oficina, ocupamos también otras personas que nos lleven alimento a la casa. Claro. Hoy tomamos café y aquí tenemos un pancito. No vino por un robot, vino por una persona que también trabaja con sus manos esta parte. Entonces, ese proceso es el cual tenemos, yo siento, que unirnos. ¿Y cómo hacerlo? La vulnerabilidad se necesita mucho el campo personal, el apoyo emocional, la parte espiritual, y yo creo que un poquito la autoridad, en el buen sentido de un papá y una mamá, de un compromiso. Yo a veces pienso, y lo digo de esta forma, a veces le decimos en una casa, por favor, me limpias la mesa. Las normas se aprenden, los valores se enseñan en la casa, pero yo creo que como hijo, yo no voy a decirlo y no sé qué les parece a ustedes, no me lo tienen que pedir como favor. Es una responsabilidad mía hacerlo dentro de mi casa, la cama, la ropa, la escoba, es mi responsabilidad, porque me pueden pedir un favor y yo le digo, no quiero. ¿Qué pasó? Mi papá me forma, mi mamá me forma, me dan eso. Las normas sí, pero hay una responsabilidad a la cual tenemos que hacerle crecer a los chicos desde edades tempranas. Tema abierto. Yo creo Por ahí, que ese es antes de cerrar con Kenneth, por ahí voy a ir cerrando con esta otra pregunta que nos pone Carlos. ¿Está el adulto desplazado o vulnerado por la IA? La pregunta que nos deja por aquí Carlitos. Y nos pone don Fernando Villalobos, gran profesional y aún mejor persona, don Gerardo. Saludos. Y Carlos que nos pone como cierre, ¿verdad? Por supuesto el agradecimiento a don Gerardo, a Kenneth y a mi persona Steven por el insumo de atender y acompañar a la juventud, enrumbándolos a caminos de su propio éxito, ¿verdad? Es parte de los comentarios que tenemos acá por Reis. Vean, yo no voy a... Ese tema de lo de la inteligencia artificial es súper complejo y hay un montón de temas filosóficos alrededor de eso, además de lo técnico, pero lo que sí le voy a decir es que cuando salió ChatGPT, la gente empezó a tener mucho miedo y lo primero que se decía es, tranquilo, no va a pasar nada, porque la parte creativa es lo que el chat no va a lograr resolver, fue lo primero que quitó. Si no, vaya, dígale usted que le haga una imagen de tal y tal cosa y se la hace. La que tenemos nosotros de banner que pusimos de hoy, bueno, la agarramos de inteligencia artificial, ¿verdad? Y así empezaron a salir un montón. Entonces, de pronto tuvimos que aceptar la realidad de que la parte generativa también generaba creatividad, que, ¿verdad? De hecho, hay un caso muy sonado de una persona que por medio de un prompt, por medio del código, por medio de la solicitud que le hacía a una herramienta de inteligencia artificial, hizo una historieta, que al final le dijeron, no, usted, eso no es propiedad intelectual suya. Y tuvo un pleito enorme, ¿verdad? Hasta donde si era de esa persona o no, por todas las solicitudes que le fue dando, ¿verdad? La inteligencia artificial.
El tema es que lo que sí es un hecho es que la inteligencia artificial todavía está aprendiendo, está en pañales. Y vean lo que ya hace hoy. Entonces, no se puede venir uno de pitonizo a decir, es que va a pasar esto, porque lo cierto es que hay ámbitos donde vamos a tener que ver. Le aportaría, don Kenneth, disculpe, que esto que estás planteando se una a esta parte, que esa inteligencia no quite nuestra inteligencia que se puede dar a través de conocimientos escolares. ¿Por qué? Porque muchas veces copio, arranco, quito, pero no estoy produciendo. Y yo creo que ahí es un riesgo al cual estamos cayendo, ¿verdad? Nuestros chicos, nuestros jóvenes copian, pegan, pero no tienen la capacidad todavía de ese raciocinio, que creo que la parte de educación es la que viene, porque la parte educativa es la formación de mejores ciudadanos, pero el ciudadano que piensa, que razona, que lidera y se apoya en... Hace unos días estaban una de mis hijas haciendo un trabajo en la casa con otras compañeras y estaban tratando de hacer una presentación en PowerPoint y algo sucedió, la cuestión es que no le funcionaba. Entonces ya tenían todos los materiales, ¿verdad? Entonces le digo, vea, ¿por qué no hacen una página web? Me dice, ¿qué? Yo, sí, nada más vea, dígale a ChatGPT que le haga tal y tal cosa, entonces que le haga en código HTML y que le ponga en tal y tal y tal, que le haga aquí, que le haga allá, y nada más, y que se lo descargue. Claro, ahí entonces el aprendizaje no era quedarse con la materia, ahora es cómo hago para que esa herramienta me genere algo más. Y cuando vieron que podían enviarse como si fuera una foto, como si fuera un archivo de Excel, mandárselo por WhatsApp, cuando lo abrían era una página web, que la podían hacer interactiva, le podían hacer un montón de cosas. Ahí es donde yo creo, don Gerardo, que ya la inteligencia artificial termina volviéndose una herramienta. Pero la herramienta, yo puedo tener una pala, pero si no tiene quien la use, la pala no sirve de nada. Entonces, al final del día, de eso se trata. La inteligencia artificial debería ser una herramienta. Una película que salió hace unos años hablaba de androides y había una persona que había perdido a su pareja en un accidente. Entonces, una empresa le regaló un androide hecho exactamente igual a su expareja, a la pareja que había fallecido. Con la diferencia que era programable. Entonces, imagínese lo que es tener usted una persona que habla igual, se ve igual, que se siente igual, pero que no tiene las mañas o las cosas que a usted no le gustan de la otra persona. Imagínese el riesgo. Entonces, eso creo que es un tema en el que luego podemos conversar. Por hoy, el tema que teníamos, yo me voy sumamente agradecido, don Gerardo, con su participación, con ustedes que estuvieron ahí viendo la transmisión, y ojalá que la compartan y que recuerden además que hoy nos vinimos para Naranjo de Juan Viñas, acá en Casa de Belén, donde, bueno, nos han atendido súper bien, el lugar está súper lindo, y como les decía delicioso, rato, sí. También de eso les quería hablar, porque vean, si ustedes tienen eventos, si ustedes necesitan la repostería, necesitan productos para su evento, ellos les ayudan con eso, ellos tienen rutas diarias donde le llevan el pan hasta su casa también. Contáctenlos al 8980-0650 a Casa de Belén, acá en Naranjo de Juan Viñas. Steven, muchísimas gracias de verdad, y gracias a ustedes, a quienes nos acompañaron, y nuevamente, don Gerardo, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Gracias por el aprecio que le ha tomado usted durante estos años a esta comunidad, y a los muchachos, gracias por todo eso que ustedes hacen en el día a día, porque de verdad que esas son cosas que se ven en el día a día y también a futuro. Muchas gracias, don Gerardo. Mi gratitud también para ustedes por haberme invitado. Sí, ha sido, para mí es una alegría poder aportar desde lo que hago, sabiendo que muchos muchachos ya son padres de familia, ya atiendo hijos de muchachos de colegio, y desde mi trabajo me siento muy feliz de poder realizarlo.
Mi palabra es gratitud a la oportunidad de estar con ustedes, a la invitación y al trabajo que puedo hacer. Y gratitud a padres de familia, madres que han creído en lo que uno puede hacer. Faltará mucho que hacer, pero lo que se hace con mucho cariño. Muchas gracias. Y Riegue la bola, aquí estamos entre nos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, recuerden, no sobra nadie. Tenemos que cuidarnos, en la casa alguien nos está esperando. Muy buenas noches y nos vemos la próxima.